Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los seguidores de las series turcas y, más concretamente, a los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de nuestro vídeo de hoy es Siguen los recuerdos, Kerem y Hande no olvidan sus pasados amores. Y sí, como lo escuchan, vamos a poner bajo la lupa esa pregunta que ha estado rondando en la mente de muchos seguidores y fans de esta querida pareja. ¿Son capaces de dejar atrás sus relaciones anteriores? ¿Persisten esos recuerdos? ¿Afectan de alguna manera su presente? Si les intriga todo esto y quieren desgranar las posibles respuestas junto a mí, quédense hasta el final. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es fundamental para seguir creciendo y traerles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a empezar con el meollo del asunto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo del entretenimiento, no solo por su talento actoral, sino también por la química arrolladora que desplegaron en pantalla en la serie Sen Kalkam. Esta serie no solo conquistó a millones de espectadores a nivel mundial, sino que también catapultó a sus protagonistas a un nivel de fama impresionante y, por supuesto, encendió las alarmas de los fans respecto a su relación fuera de cámaras. Lo que comenzó como una fuerte amistad y complicidad durante las grabaciones, evolucionó a una relación sentimental que, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de muchos. Y es precisamente de esa huella de la que vamos a hablar hoy. Cuando hablamos de pasados amores, es inevitable pensar en las personas que formaron parte de nuestras vidas en algún momento. Estas relaciones, ya sean largas o cortas, significativas o efímeras, nos marcan, nos enseñan, nos transforman. Y en el caso de figuras públicas como Kerem y Hande, donde cada movimiento es escrutado por miles de ojos, estas huellas del pasado adquieren una relevancia especial. El público, siempre ávido de detalles, tiende a buscar patrones, a comparar, a preguntarse si las experiencias pasadas influyen en las decisiones y sentimientos actuales. Empecemos por Kerem Bürsin. Antes de su relación con Hande, Kerem tuvo una relación pública y bastante sonada con la actriz coreana Merve Bolur. Aunque fue una relación que no duró mucho, sí generó bastante atención mediática en su momento. Luego vino su experiencia con Hande Erçel. La relación con Hande fue intensa, llena de momentos públicos que capturaron la atención de todos. Compartieron viajes, eventos y una conexión que muchos percibieron como genuina y profunda. Tras su ruptura con Hande hemos visto a Kerem enfocado en su carrera, en proyectos personales, y hasta el momento, no se le ha conocido una relación sentimental de la misma magnitud o exposición pública. La pregunta que surge aquí es, ¿las experiencias pasadas, especialmente la intensidad de su romance con Hande, siguen presentes en su mente? ¿Ha aprendido de esa relación? ¿Influye en su forma de abordar nuevas conexiones, si es que las ha tenido o las llegará a tener? Es difícil saberlo con certeza, pero es natural que, tras una relación tan mediática y aparentemente profunda, queden recuerdos, lecciones y quizás, como muchos fans especulan, una especie de nostalgia o apreciación por lo vivido. A veces, incluso después de que una relación termina, las personas conservan un cariño especial por sus exparejas, o al menos por los buenos momentos compartidos. Por otro lado, tenemos a Hande Erçel. Hande, al igual que Kerem, ha tenido otras relaciones antes de su noviazgo con Bürsin. Una de las más conocidas fue su relación con el cantante Murat Dalkol. Esta fue una relación de varios años que también tuvo su seguimiento mediático. Tras su separación de Murat, llegó el torbellino de Kerem Bürsin. La química entre ellos era innegable y su relación se convirtió en el centro de atención de la prensa y los fans. Después de su ruptura con Kerem, Hande también ha estado enfocada en su carrera, viajando, participando en proyectos y, recientemente, se le ha relacionado sentimentalmente con el millonario turco Hakan Sabancı. Esta nueva relación ha generado mucho debate y comparaciones. Aquí es donde la pregunta se pone más interesante. ¿Han olvidado Kerem y Hande sus pasados amores? Es poco probable que uno simplemente olvide relaciones significativas. Lo que suele ocurrir es un proceso de sanación, aprendizaje y adaptación. Las experiencias pasadas nos moldean. Los recuerdos, tanto los buenos como los no tan buenos, forman parte de nuestro bagaje emocional.
Cuando vemos a Ande con Hakan, es natural que los fans recuerden su tiempo con Kerem. ¿Sigue Hakan en su memoria? ¿Se compara con él? ¿Son los recuerdos con Kerem algo que ella atesora en privado, o que de alguna manera influye en sus decisiones actuales? De igual manera, si Kerem llegara a tener una nueva relación, ¿recordaría a Ande? ¿Sería una referencia? Los fans de Senkalkam tienen una conexión muy fuerte con la pareja que Kerem y Ande formaron en pantalla y en la vida real. Para muchos ellos eran la pareja perfecta, y su ruptura fue un golpe. Por eso cada vez que se les ve en situaciones que podrían evocar recuerdos de su pasado, los fans se lo toman de forma muy personal. Pensemos en los elementos que pueden hacer que los recuerdos de un amor pasado persistan. Primero, la intensidad de la relación. Si la relación fue apasionada, llena de momentos memorables y un vínculo emocional profundo, es natural que los recuerdos de esos momentos perduren. La relación de Kerem y Ande, especialmente por la forma en que se desarrolló ante los ojos del público, parecía ser de esta naturaleza. Segundo, el impacto en la vida de uno. Las relaciones significativas a menudo nos enseñan lecciones importantes sobre nosotros mismos, sobre lo que buscamos en una pareja y sobre cómo manejar conflictos. Estas lecciones no se borran fácilmente. Es posible que tanto Kerem como Ande hayan aprendido mucho de sus respectivas relaciones, y que esas lecciones sigan siendo relevantes en sus vidas. Tercero, la naturaleza de la separación. Las separaciones no son siempre claras y definitivas. A veces quedan cabos sueltos, preguntas sin respuesta, o simplemente un sentimiento de que algo valioso se perdió. La forma en que una relación termina puede influir en la permanencia de los recuerdos. Y luego está el factor mediático. En el caso de celebridades, la atención constante del público y los medios puede crear una especie de memoria colectiva de sus relaciones. Cada foto, cada comentario, cada especulación se suma a esta narrativa. Por eso, incluso si ellos mismos han seguido adelante, para sus fans, los recuerdos de sus pasados amores, especialmente de Kerem y Ande como pareja, siguen muy vivos. Hemos visto a Ande, por ejemplo, interactuar en redes sociales con personas que estuvieron vinculadas a su vida pasada, o ser fotografiada en lugares que antes frecuentaba con Kerem. Estos pequeños detalles son suficientes para que los fans empiecen a preguntarse si los recuerdos siguen frescos. Del lado de Kerem, aunque ha sido más discreto en cuanto a su vida personal tras su ruptura con Ande, siempre hay expectativas y especulaciones. Los fans buscan señales, comparaciones, y a menudo proyectan sus propios deseos en él. ¿Está esperando a Ande? ¿Nunca la ha olvidado? Estas son preguntas que surgen de la admiración y del cariño que le tienen. Es importante recordar que aunque los fans sienten una conexión con sus celebridades favoritas, la vida privada de estas personas es precisamente eso, privada. No tenemos acceso a sus verdaderos sentimientos, a sus pensamientos más íntimos. Lo que vemos es la fachada pública, las entrevistas cuidadosamente seleccionadas, las publicaciones en redes sociales. Sin embargo, podemos analizar y especular basándonos en lo que observamos. Si Kerem y Ande se reencontraran en algún evento, ¿habría una tensión especial? ¿Una mirada, un gesto que delatara algo? Es un escenario que muchos fans anhelan y al mismo tiempo temen, porque podría confirmar o negar sus esperanzas. La pregunta de si no olvidan sus pasados amores es compleja. Podríamos reformularla como, ¿las experiencias de sus pasados amores siguen siendo relevantes para Kerem y Ande? Y la respuesta más probable es que sí. Las relaciones importantes como las que tuvieron dejan una marca. No se trata de estar anclado en el pasado, sino de haber aprendido y crecido a partir de él. Es posible que ambos valoren lo que vivieron, que recuerden con cariño los buenos momentos, y que esas experiencias les hayan ayudado a ser las personas que son hoy. En el caso de Ande, su nueva relación con Hakan Sabank ha sido objeto de mucho análisis. Algunos fans ven esta nueva relación como una señal de que ella ha superado por completo su pasado con Kerem. Otros, sin embargo, especulan que quizás los recuerdos de su relación con Kerem sigan ahí, influyendo de alguna manera en sus elecciones. Es una dicotomía clásica, la persona que sigue adelante versus la que guarda una parte de su corazón en el pasado. Y en cuanto a Kerem, la falta de una relación pública confirmada después de Ande ha llevado a muchos a creer que él todavía siente algo por ella, o que la relación con Ande fue tan significativa que es difícil encontrar algo comparable.
Es un ideal que muchos fans se han formado, y que alimentan con cada aparición pública o declaración. Quizás la clave no esté en si olvidan o no, sino en cómo integran esas experiencias en sus vidas presentes. ¿Son capaces de amar de nuevo? Lo hacen de una manera más madura, más informada. ¿Por lo que vivieron? El tiempo dirá, y la vida de estas personas es, en última instancia, suya. Lo que sí es innegable es el impacto que Kerem y Ande tuvieron como pareja, tanto en la ficción como en la realidad. Crearon una historia que resonó con millones de personas, y esa historia, aunque haya terminado, sigue viva en la memoria colectiva de sus fans. Y es precisamente por eso que preguntas como esta siguen generando tanto interés. Estamos hablando de dos artistas talentosos y carismáticos, cuyas vidas personales, por la naturaleza de su fama, se convierten en un espectáculo para el público. Y en ese espectáculo, los fantasmas del pasado, las relaciones que marcaron épocas, siempre estarán presentes. Es parte de la fascinación, de la conexión que sentimos con ellos, incluso desde la distancia. Podemos concluir que es altamente improbable que Kerem y Ande hayan olvidado por completo sus pasados amores. Las relaciones significativas, las que nos marcan, se integran en quienes somos. Lo que podemos esperar es que hayan aprendido, crecido y que, de ser el caso, vivan nuevas experiencias de una manera saludable, llevando consigo las lecciones del pasado sin dejarse atrapar por él. Y eso nos lleva a la parte final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la pregunta de si Kerem y Ande siguen recordando sus pasados amores. Hemos analizado las posibles razones por las que estos recuerdos podrían persistir, considerando la intensidad de sus relaciones pasadas y el impacto mediático de sus vidas. Hemos reflexionado sobre la diferencia entre olvidar y aprender, y cómo las experiencias pasadas moldean nuestro presente. En resumen, es muy probable que los recuerdos de sus amores pasados, especialmente de sus relaciones más significativas, sigan presentes en algún nivel, no como un ancla que les impida avanzar, sino como lecciones aprendidas y experiencias valiosas que han contribuido a formarlos como personas y como artistas. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es posible olvidar completamente un amor pasado? ¿Les preocupa que las celebridades no puedan tener una vida privada sin el escrutinio del público? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande, o simplemente les interese este tipo de contenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.